Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de los miércoles, la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy llegamos a la tribuna número 66 y tenemos un invitado muy especial en este día de hoy, el alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, que nos va a dar una charla muy interesante acerca de la lucha contra la corrupción y transparencia en los procesos de contratación pública y seguro nos contará parte del desarrollo que ha tenido la ciudad en los últimos meses. Así que hoy le doy espacio y la presentación la va a hacer Eduardo Pacheco, de nuestro invitado. Eduardo, muy buenas tardes y adelante. Daniel, buenas tardes, buenas noches. Alcalde, doctor Juan Carlos, bienvenido a la tribuna Colpatria. Para nosotros es una oportunidad y un honor poder oírlo. Antes de que empezáramos me preguntaba que por qué lo había invitado. Yo digo, pues ustedes lo van a oír. Pero la verdad que hablando del programa del programa de empleo que estamos patrocinando en Bucaramanga, tuve la oportunidad de ir a cenar con él y de oírlo. Y me parece que es un político algo distinto a lo que uno ve. Primero en sus antecedentes académicos, es ingeniero civil de la UIS, tiene una maestría de la Universidad de los Andes y es un viejo conocido de la constructora Colpatria porque fue mucho tiempo vinculado con Cemex y vicepresidente comercial. Y decidió, esa noche me contó cómo había tomado la decisión de meterse a la vida pública y tratar de hacer una cosa distinta, parte de lo que yo creo que está en el ambiente en el país, cómo se hacen las cosas distintas. Por el tema de su conferencia, ustedes se darán que él tiene una visión de las cosas. Entonces, sin más preámbulos, doctor Juan Carlos, alcalde de Bucaramanga, bienvenido a la Colpatria. Adelante, por favor. Eduardo, muchas gracias, y a Daniel y obviamente a la tribuna Colpatria y a todos aquellos que están sacando un espacio de su agenda del día a día por escuchar, pues yo diría que un cuento ahí un poco medio loco, ¿no, Eduardo? Porque, porque la verdad es que pues vengo del sector privado. O sea, yo quisiera tal vez un poco compartirles, Eduardo, si usted me lo permite, esa charla íntima que tuvimos en esa cena aquí en Bucaramanga hace unos días. Y, y yo creo que es importante un poco poner en contexto, ¿no? De cómo sale, cómo termino yo en este cuento. Y viene básicamente de una serie de experiencias, alguna de ellas que me marcó mucho para tomar la decisión de salirme del sector privado y hacer parte de la vida pública, que es un paso fuerte, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Eh, pero esto fue tal vez en un congreso en Cartagena de la Andi. Ahí como, bueno, primero tal vez contarles de que previamente a esta experiencia o esta situación, tomé la decisión de retirarme de Cemex. Estuve vinculado a Cemex 27 años. Hice toda una vida profesional, arrancando desde ingeniero de ventas y terminé en diferentes posiciones y la última fue vicepresidente para constructores, que efectivamente ahí con Amparo y con todo el equipo de la constructora Colpatria, ahí tuvimos una relación muy especial. Pero estando en Cartagena en el Congreso de la ANDI, a Manuel Santiago Mejía, eso fue tal vez en el 2018, tal vez, le hacen un reconocimiento público a su vida y obra y me quedaron marcadas unas palabras de Manuel Santiago donde invitaba al sector privado a participar más en política. Ese fue, digamos, como esos momentos de verdad que me marcaron, pero obviamente también les comparto, jamás había estado militando en un partido político, jamás había estado en una reunión ni para un concejal amigo, nada de eso, o sea, estaba en mi agenda. Pero ahí quedó, digamos, como esa semilla, ese ruidito en la cabeza. Y sin saber, pues bueno, seguí en una serie de cosas. También contarles que cuando me retiré de Cemex, tomé la decisión de hacer algo que venía haciéndome ruido en la cabeza. Uno como ejecutivo muchas veces eh, no sabe, no está seguro si es capaz de ser exitoso en el sector privado, haciendo empresa propia. Y quería asumir ese reto, asumir el reto, digamos, de hacer empresariado consciente, de hacer una forma distinta, abordar las cosas tal vez desde el sector privado.
Y en ese caminar de búsqueda de negocios, muy hacia la parte tecnológica, porque tengo una experiencia fuerte a lo largo de mi carrera en Cemex, terminé haciendo acompañamientos de procesos productivos en los territorios, en 2 reservas campesinas, la de Río Pato, Palcillas en Caquetá, en San Vicente del Caguán, y también la Perla Amazónica en Putumayo, en Puerto Asís. Y en ese caminar, digamos, de querer buscar algo que creía o en la que creo firmemente, y es que el proceso de paz en nuestro país le falta una patica, le falta una pieza a ese rompecabezas, y se lo decía Eduardo, creo que los privados no hemos probablemente asumido un rol mucho más protagónico en ese caminar, porque el Estado y toda esta población que se quiere reinsertar, campesina, pues ahí no tienen las capacidades suficientes para hacer encadenamientos productivos exitosos. Ahí hay un mercado de intermediarios que al final se quedan con gran parte del valor de los productos agrícolas. Y ahí me metí y en ese caminar encontré unos abusos de poder donde políticos le habían quitado, o el alcalde realmente de San Vicente del Caguán le quitó el PAE a los niños porque los papás no habían votado a favor de él en esas elecciones pasadas. Y eso me fue, digamos, generando una indignación. Y además siempre, digamos, y también lo puedo compartir de manera muy tranquila, es que pues uno desde la bracería en Bogotá, desde Pajares Salinas, pues uno ahí con sus buenos whiskies, uno habla muy bien de política y uno siempre tiene las soluciones a todo, pero no hay compromiso realmente en la solución. Y siempre lo tengo que reconocer criticando a los políticos, diciendo que todos corruptos, que no hacen nada, que no tienen sentido social. Bueno, y entonces en ese proceso, pues vi la posibilidad de participar. Un reto de Manuel Santiago, un tema de indignación en los territorios y un tema de no hacer nada realmente por participar, y ahí tomo la decisión de hacer este proceso político, lo hacemos con un movimiento significativo y bueno, y ese es un poco como el antecedente porque Juan Carlos Cárdenas termina siendo candidato y alcalde elegido pues en Bucaramanga. Pero más allá del antecedente, sí decirles que la decisión al final fue una decisión de indignación que sentía como ciudadano, que con mi señora a veces comentamos y decimos que si yo hubiera entendido tal vez un poco cómo funciona la política, probablemente no me hubiera metido en este cuento. Es muy, muy difícil, muy complejo. Pero yo creo que había también lo puedo decir, yo diría que hay una voluntad superior que al final me compromete de alguna manera a participar en este proceso. ¿Por qué escogí el tema? Y lo hemos hablado también con Eduardo, el tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Yo creo que es un sentir muy ciudadano, pero más que un sentimiento ciudadano es cómo lo podemos abordar y cómo lo podemos solucionar. Y entonces yo, una de las cosas que fue obviamente parte de las propuestas políticas que establecí en momento de campaña, que era luchar contra la corrupción y la defensa del agua y de la vida, proteger el páramo de Santurbán. Esos fueron como los 2 grandes postulados políticos, pero ya elegidos, pues un poco era cómo realmente vamos materializando y vamos avanzando en esto. Entonces, lo primero que hice fue con el equipo de gobierno, plantearnos obviamente con el ejemplo que había que realmente garantizarle a los ciudadanos una buena gobernanza, un buen manejo de los recursos públicos, y eso tiene que ser prácticamente con el modelaje, o sea, con el hacer, con el ejemplo. Y en eso, digamos, hemos sido absolutamente coherentes a lo largo de este año y medio, de estos 18, no, ya prácticamente 19 meses que tenemos en el gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importante, es la modelación, el ejemplo, la coherencia, no solamente en el discurso, sino en el hacer. Y cuando hablo de eso, siempre, digamos, vengo de, obviamente, una formación de ingeniero, del sector privado, siempre me gusta hablar con datos.
Y en ese modelo, digamos, de gestión, porque también lo he planteado, la ciencia tiene que ser parte fundamental en la toma de decisiones de los políticos, para que las discusiones sean bien argumentadas y bien soportadas. Con esto lo que les quiero decir, cuando nos pusimos a trabajar, dijimos, bueno, la contratación tiene que ser muy pluralista, muy participativa, sin candados, sin direccionamientos. O sea, es claro que hay indicadores de transparencia donde hay una cantidad de municipios donde pues aparecen nada más 2, 3 proponentes. En Bucaramanga puedo decirles que hoy la contratación pública se acerca a 150 proponentes promedio por licitación que estamos manejando en Bucaramanga, en términos de contratistas. Y en términos de interventoría son más de 70, son 72 proponentes los que tenemos hoy registrados. Eso obviamente tiene unas complejidades en términos jurídicos, de revisión de proponentes, pero nos dimos a la tarea de hacer de caminar ese proceso. Tenemos retos todavía en el sentido de poder hacerlo mucho más eficiente. Les contaba que tengo una experiencia, digamos, a lo largo de mi carrera profesional en temas de tecnología, en términos de procesos. Hice varios procesos de transformación en Cemex, de tipos digitales. Y creo firmemente que ahí hay todavía una oportunidad para seguir avanzando en esa transparencia de la contratación pública. Recientemente tuve reunión con la Contraloría General, donde hoy la Contraloría viene haciendo algo importante, que es la DIARI, que es todo el análisis de información. Y estoy haciendo convenios para que realmente Bucaramanga, en una agenda que también se lo mencionaba Eduardo, vamos a dejar una administración completamente digital. Ese es uno de esos retos importantes. Es decir, 0 papeles, todo en línea, todo a través de un computador, a través del celular, que se puedan hacer todos los trámites, de manera que nos quitemos una cantidad de intermediarios en esa cantidad de procesos. Entonces, ahí seguimos todavía trabajando. Este tema de la lucha contra la corrupción para nosotros no es un discurso, es algo del día a día. Esto es un camino largo que lo estamos caminando. Y tengo una apuesta muy fuerte, digamos, en la parte tecnológica como una herramienta, no como la solución, sino como una herramienta que nos agilice y nos haga mucho más transparente la información del municipio. Mire, les voy a dar unos datos de cosas que ya hemos venido avanzando para ejemplificar claramente todo el tema de gobierno digital. Acá hay un proceso que es, y pues no es Bucaramanga, es en el país, que es el concepto de uso de suelos. El concepto de uso de suelos, cuando llegamos a la administración, era un proceso donde, si bien le iba a un ciudadano, era un proceso de 6 meses. 6 meses con unos inspectores que iban, y hay que decirlo, extorsionaban prácticamente a los ciudadanos. Aquel que quería montar un restaurante, una peluquería, una tienda, una droguería, era prácticamente un foco de corrupción. Y nos metimos con el gobierno nacional a hacer el gobierno digital. Hicimos toda la reginería del proceso. Y hoy les puedo decir, habían 30.000 expedientes pendientes por resolver, por dar respuesta en Bucaramanga. Y pues uno veía el número y uno decía, pues esto nunca lo vamos a terminar. Digitalmente, hoy podemos decirle, prácticamente están cerrados las solicitudes pendientes. Es en línea, no cuesta nada. Y ese es un ejemplo claro de lo que el gobierno digital le puede permitir a uno avanzar. Digamos, ese es un tema. Estamos trabajando en el portal único para constructores, que ese es otro gran dolor de cabeza en los municipios. También todo lo que tiene que ver la contratación pública. Si bien tenemos ya un proceso transparente, apostamos a dejar procesos con metodología BIM. Estamos trabajando con Camacol de la mano, que es Building Information Modeling, de manera que no vayan a haber sorpresas a la hora de ejecutar la obra, de mayores cantidades, de cambios durante la ejecución de la obra. Entonces, ahí hay una apuesta en lo que tiene que ver la parte tecnológica. Eso es como alguno de los ejemplos de cómo realmente queremos algo fundamental. Y este es un mensaje importante,
porque todo esto de la lucha contra la corrupción, el tema del gobierno digital, pues la gran apuesta que tenemos es que generemos confianza en los ciudadanos. Eso para mí es fundamental, que haya confianza de los ciudadanos en la administración pública, que haya confianza de los empresarios, que haya confianza de los inversionistas. Porque de lo que también tengo claro es que hoy los recursos realmente son las ciudades las que están peleando por los recursos que hay de manera global. Entonces, queremos apostarle a que haya confianza. Ese es para mí el elemento fundamental, confianza para crear círculos virtuosos, más inversión, más impuestos, más recursos para inversión social de manera transparente, y ahí hay una gran apuesta. Otro elemento importante, digamos, en lo que es la visión de la lucha contra la corrupción y todo el tema de transparencia, tiene que ver, por ejemplo, con los funcionarios públicos de carrera. Acá cuando llegamos había un proceso, en la mayoría de los municipios hoy hay un tema que es los de carrera que son por concurso de méritos. Le hemos apostado y hoy podemos decir Bucaramanga, su planta de carrera administrativa 100% son por concurso de méritos. O sea, no le deben el puesto a ningún político, a ninguna estructura partidista. Esto es básicamente por concursos, que yo creo que ese es otro de los valores agregados. Y nos tocó recibir como a 130 personas de concurso y los recibí prácticamente a todos ellos y les di una bienvenida y un agradecimiento, y más que todo es un compromiso con la ciudad, dado que no tiene ningún compromiso con terceros. Ese es otro de esos temas que tienen que promocionarse en los diferentes municipios. Ese es uno de los retos importantes. ¿Qué más para mencionarles? Mire, con el tema de esa propuesta de lucha contra la corrupción, algo que también les dije a todos mis colaboradores, no me reúno con proveedores. Me parece que esa es otra de las prácticas que trae uno del sector privado. Puede ser un poco antipático, pero lo que les he dicho, mire, para eso está el SECOP 2, para eso está Colombia Compra Eficiente, para eso está todo lo que puede ser contratación por la bolsa mercantil, pero creo que son de esas buenas prácticas que hay que seguir promocionando e intentando, porque siempre al final en esto no solamente es ser, sino parecer. Entonces hay que evitar de alguna manera que la ciudadanía pues tenga dudas, sospechas de cómo realmente se manejan los recursos públicos. Cosas que hemos hecho también en ese proceso, por ejemplo, de la contratación, en la medida que uno maneje hoy los pliegos tipo, todas las herramientas de Colombia Compra Eficiente, por ejemplo, se logran grandes cosas. Mire, en el tema, por ejemplo, del PAE, que es uno de esos temas espinosos que uno escucha por todo el país, de que son básicamente inversionistas políticos, contratación grande, muy amarrada. Mire este dato que nosotros podemos compartir con todo el cariño y tiene que ver con recursos similares a los que traíamos del gobierno anterior con todas estas plataformas tecnológicas. Mire estos resultados tan interesantes. Se lograba con el mismo presupuesto, que eran cerca de 30.000 millones, dar PAE para 8 meses. Hoy, con los mismos recursos, estamos logrando 10 meses, un 25% más. Pero además logramos llegarle a más niños y niñas y jóvenes de la ciudad. Estamos en este momento alcanzando más de 1.500 jóvenes adicionales. Entonces, con los mismos recursos, vuelvo y repito, hoy estamos más tiempo, más niños, y esa es una de esas buenas prácticas que queremos mantener en la administración. Cuando hubo el año pasado, que fue un año crítico, complejo, digamos, de ayudas humanitarias, salimos también, por ejemplo, a buscar mercados, que eso también, pues obviamente, hubo muchos ruidos en muchos municipios de Colombia, y el dato nuestro fue de los mercados más baratos, con mayor contenido alimentario, auditado por la Contraloría, fuimos de los mercados más baratos y 0 hallazgos frente a esa forma de contratación. Ese fue otro, digamos, de temas evidentes, pues, porque vuelvo y repito, me gusta ilustrar todo esto, que
no es un tema de discurso, sino de hechos ya tangibles y reales. Recientemente cerramos una licitación de 7 parques, como 18.000 millones, casi 19.000 millones. Y logramos bajar casi un 10% esa licitación, nos ahorramos como 1.500 millones, 1.800. De ahí logramos con esos mismos recursos comprar maquinaria amarilla para arreglar vías en los corregimientos, que ahí la zona rural, abandono total. Ahí logramos una buena eficiencia, digamos, en la contratación. Esto un poco, Eduardo y todo, Daniel, veo a Felipe, yo creo que aquí hay varias cosas para que realmente la lucha contra la corrupción sea real. También poner mucha lupa, y tengo que hablar también en términos personales, es los valores de los mandatorios, los valores morales, éticos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que, diría yo, políticamente empezar a escudriñar un poco más esa hoja de vida, cómo realmente se ha construido patrimonios personales, cómo ha sido esa trayectoria en términos, digamos, de su vida personal. Yo creo que ahí nos ha faltado probablemente, y lo digo más como ciudadano de a pie, que creo que ahí hay otro gran tema, porque no solamente es ni plataformas tecnológicas, ni un discurso, sino también tiene que ver con los valores éticos de las personas. A mí me pasó algo, y esto fue de esos aprendizajes de mi MBA en la Universidad de los Andes. Y es que hubo un profesor que planteó de una manera muy sencilla qué era la ética. Y la ética es caminar en línea recta entre dos puntos, un origen y un final. Y me parece que esa es una manera sencilla de ilustrar realmente cómo hay que avanzar. No hay que buscar atajos, porque siempre los atajos pues terminan mal. Y eso es algo de las cosas que he venido compartiendo con el equipo. He hecho mucha pedagogía con el equipo de gobierno. Tenemos una particularidad probablemente, y es que somos un gobierno muy independiente. No tenemos compromisos políticos con partidos tradicionales. Hemos hecho un equipo de jóvenes. Acá, para compartir un dato, nosotros, población entre 18 y 28 años, nuestro gobierno ha crecido un 25% la contratación. Creo en que los jóvenes deben tener un espacio, una oportunidad, y es dato también, es hecho cierto. Con las mujeres también, tengo que decirlo, creo mucho más en las mujeres, en el sentido, digamos, de lo que significa sus principios, sus valores. Y hoy Bucaramanga puede decir que la administración nuestra es un poco más del 60% mujeres. Esto es un matriarcado. De hecho, los hombres ya empiezan a reclamar, oiga, equidad de género también es para el lado de los hombres. Pero más allá de lo jocoso del tema, sí creo que ahí hay también una hoja de ruta importante. Yo diría que otro de los elementos para fortalecer es el buen gobierno corporativo de las empresas públicas. Mire, Eduardo, tal vez lo tocamos, no recuerdo si lo tocamos, pero acá el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha venido haciendo un proceso de transformación real. Era una empresa que no generaba ni siquiera la caja para la nómina, y ya hoy en día es una empresa consolidada con una EBITDA positivo, una utilidad neta en los últimos 2 años supera los 40.000 millones de pesos. Tenemos buen gobierno corporativo, independiente, como alcalde. Mucha gente ha planteado que participe, que sea presidente de la junta, que tome decisiones, y les he dicho, quiero ser lo más respetuoso de este buen gobierno corporativo. Es independiente, son empresarios, son personas que reúnen los requisitos para realmente aportar. Y soñamos con que el Acueducto Metropolitano pase a ser un grupo económico, un grupo que emule de alguna manera lo que ha hecho EPM, en el sentido de crecer. Tenemos capacidad de apalancamiento, tenemos bajo nivel de endeudamiento, y estamos en estos momentos creando nuestra estrategia emergente para fortalecer realmente esta empresa, que sea una empresa líder en el país, que tenga también la capacidad de ser local, o sea, global local,
y que es una empresa de más de 100 años de experiencia. Entonces es un gran activo desperdiciado, yo diría, pero estamos en esa hoja de ruta para poder realmente garantizar el buen manejo de estas empresas públicas, que sean rentables de manera sostenida y sostenible. Y esa es otra de las formas como realmente consideramos que es propositivo en luchar, insisto, contra la corrupción, de generar transparencia. Y quisiera tal vez cerrar un poco mi intervención, porque más que dar una exposición de cosas que ustedes seguro la gran mayoría conocen, lo viven también en el sector privado, pues es un espacio para conversar, pero apostado y jugado con el concepto, digamos, de hacer el gobierno transparente digital. Ahí, por ejemplo, estamos construyendo el Big Data de la ciudad. Dentro del concepto, Bucaramanga le apuesta a ser la primera ciudad inteligente en Colombia. Ahí ya hay un trabajo en todo lo que es el alumbrado público inteligente, todo el tema de cableado para tener conectividad universal. Pero todo esto del Big Data es para apostarle a que haya la posibilidad de hacer análisis de los datos con inteligencia artificial, garantizar la trazabilidad de la información con blockchain. Todo esto con el propósito, obviamente, de que las decisiones también futuras estén estructuradas en la ciencia, en los datos, para que donde se va a invertir en una vía, en un colegio, en un parque, pues obedezca una lógica estructurada, que no sea una decisión solamente política por algunos cálculos de votos o de algún concejal o de algún cálculo de corto plazo de réditos electorales de corto plazo. Entonces ahí un poco la hoja de ruta que tenemos es transparencia desde la información, desde la tecnología, gobierno digital abierto, buenas prácticas con contratistas y un modelamiento, digamos, con el ejemplo, con el actuar de cada uno de los funcionarios de la alcaldía. Como les he dicho, todos los veedores podrán opinar, podrán interactuar, podrán quejarse, porque lo que está claro es que el alcalde no le está cuidando el puesto a nadie, no hay compromisos con nadie. Luego, quien actúe de manera indebida, indelicada, pues tendrá que responder con sus actuares. Y nada, simplemente también para cerrar, decirle que el tema de lucha contra la corrupción, Eduardo y todos, no es un tema solamente del político. Definitivamente es un tema de todos, de los ciudadanos, de los empresarios, de la academia, de los gremios. Y yo creo que en la medida que también los gobiernos sean institucionales, trabajando articuladamente con toda la sociedad, creo que fortalecemos estos procesos de cara al buen manejo de los recursos de todos los ciudadanos, porque al final uno tiene que entender que somos servidores públicos y que estos recursos son pagados por los ciudadanos, las personas naturales y las personas jurídicas, y creo que es la forma donde realmente vamos a poder fortalecer nuestra democracia, porque yo creo que ese es el bien más preciado que tenemos en nuestro país. Y esa es la apuesta de Juan Carlos Cárdenas, de un amigo, de un servidor, de una persona como todos ustedes que un día tomó la decisión un poco arriesgada, atrevida, realmente de servirle a nuestro país. Y en eso yo diría que pudiera, digamos, compartir este espacio, Eduardo. Probablemente es un espacio corto, no sé cuánto tiempo me he tomado, la verdad, pero más allá de cuánto haya durado, yo lo que diría simplemente es compartirles esa visión y gracias por permitirme compartir con ustedes. Y no sé, ya Daniel, cómo quisieran abordar los siguientes minutos. Alcalde, muchas gracias por la presentación. Mire que para comenzar las preguntas, a mí se me ocurre que usted nos comparta dos inquietudes. Una, cuéntenos un poco, porque ese día que cenamos en Bucaramanga, usted me contó un poco de las obras de infraestructura que usted quiere acometer en la ciudad. Esa diría como que es la otra cara de la moneda. Si uno es responsable, si uno maneja las cosas, pues ya platica para hacer obras que finalmente es como el propósito de la gente que le quiere gastar el servicio público. Y la segunda pregunta que le haría al alcalde es, bueno, y después de la alcaldía, el señor Juan Carlos Cárdenas, ¿para dónde va? ¿Qué le cabe en la cabeza? Se está haciendo preguntas difíciles, Eduardo. Voy a responder la primera, que es la fácil. Hombre, los recursos, yo creo que en la medida que uno pueda
manejarlos de manera transparente, se puede multiplicar. Y aquí también hay que hablar de alguna manera de algo que me da oportunidad, tal vez no lo mencioné. Cuando iniciamos el gobierno, me gusta mucho estar en las calles, estar en los barrios, estar hablando con la gente y claro, el pedido es infinito, digamos, la lista, como digo yo, la lista de Niño Dios, cuando uno va a los barrios, pues le hablan a uno del problema de las vías, de los huecos, le hablan a uno del tema de seguridad, todo el mundo quiere un CAI en su barrio, eso es natural y normal. También todo el tema de los colegios, más ayudas para el adulto mayor, más ayudas para la población con discapacidad, más escenarios deportivos, más espacios para el arte. O sea, le dije a todos los secretarios, hagamos nosotros el ejercicio de lo que significaría base cero, solucionar los pendientes históricos. Fue un ejercicio muy interesante porque nos dio un poco el contexto. El resultado fueron 10 billones de pesos, el pendiente de la ciudad, 10 billones de pesos. Pero déjenme decirles que recursos de presupuesto finalmente de los recaudos tributarios de Bucaramanga termina quedando de libre inversión 100.000 millones. Oiga, me viene el número. 100.000 millones de libre inversión con un pendiente histórico de 10 billones. Estamos hablando de un siglo, prácticamente 100 años para ponernos al día. Es una locura. Y empieza uno a reflexionar y a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la plata? Hay varios fenómenos. Una parte seguramente se quedó en manos de particulares, pero también hay que ser conscientes de que este ejercicio nos lleva también a reflexionar en términos de ingresos. Y faltan ingresos. Mire este ejercicio que hice. Me puse en la tarea de ver cuánto, por ejemplo, Bogotá recauda per cápita y Bucaramanga. Bucaramanga recoge 410.000 pesos más o menos anuales por ciudadano, por habitante. Bogotá está en 660. Eso nos falta, o sea, estamos 60% abajo del ingreso per cápita en Bucaramanga. Entonces ahí hay un reto de que realmente haya mayor tributación, pero por eso vuelvo al punto de la generación de confianza. Yo creo que si generamos confianza, eso la gente seguramente está dispuesto un poco, digamos, alguien me preguntaba, bueno, ¿y usted con qué indicador soñaría? O hice el ejercicio y a mí, por ejemplo, yo viví muchos años en Bogotá y fui uno de los que a mí me sedujo mucho la administración de Mocus por su transparencia, por el buen manejo de los recursos. Y yo pensaría que si uno hace bien la tarea, es probable que los ciudadanos estén dispuestos a pagar más o por lo menos hacer aportes voluntarios. Pero en obras, al final, mire, el gobierno anterior generó o invirtió 250.000 millones en los 4 años de gobierno. Acá nosotros tenemos hoy un portafolio de 630.000 millones. Ahí obviamente hay apalancamiento, hay cofinanciación con el gobierno nacional, hay unos recursos que también se están manejando con unos peajes que le sirven al área metropolitana, en particular Bucaramanga. Luego eso ya con recursos, o sea, estos 630.000 que estoy hablando no son promesas, tienen proyectos, tienen fuentes y eso realmente va a ser muy importante en los próximos meses para la ciudad. Ya hoy, este año ya vamos, la idea de los 630.000 es ejecutar probablemente este año unos 260.000 y el resto ya en ejecución para el año entrante. Van a ser inversiones importantes, mucha generación de empleo y ya llevamos prácticamente licitados, hay como 110.000 y en ejecución pues ya en procesos de contratación hay otros 50.000. Seguimos corriendo pues en tener proyectos, que ese es otro de los temas de transparencia y buen manejo de la administración, es dejar un portafolio para la siguiente administración. Esa es otra de las grandes apuestas para que no haya un corte, digamos, de un gobierno al otro. O sea, la idea es que haya desde el primer día portafolios de proyectos para seguir manteniendo inversión. Eso es, digamos, en cuanto a la pregunta de inversiones. ¿Qué sigue? Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir haciendo el día a día. Sí, definitivamente cuando uno se mete en política, pues hay que mantenerse en la política, hay que mantenerse, digamos, en crear procesos estructurados
Yo creo que está demostrado que los partidos políticos hoy dejan una gran oportunidad. Hay muchos problemas o muchas dudas frente a cómo los partidos políticos han venido avanzando. Hoy no somos partidos, nosotros somos un movimiento que se llama Ciudadanos Libres y queremos pues construir seguramente para Bucaramanga y para el área metropolitana proyectos políticos con gente joven que tenga, digamos, principios, valores, que hayan propuestas, porque esto puede ser un proceso, Eduardo, no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, con una agenda seria, digamos, en términos de oferta, de propuestas, no de cálculos de cuántos votos, de cuánta burocracia, cuánta estructura política hay. No creo en eso, creo que hay un espacio serio para la opinión, para los buenos liderazgos. Creo que los privados tienen que también hacer un acompañamiento. Yo espero que no sea el único loco que caiga, digamos, en los discursos de Manuel Santiago Mejía. Yo le he dicho, tiene que seguir motivando muchos, tú, Eduardo, otros, para que realmente haya más actores políticos que realmente tengan un sentido mucho más cívico, más ciudadano, más democrático. Y ahí voy a estar acompañando. Soy una persona con una visión de procesos, tal vez de esa formación del sector privado, ¿no? De una visión, una gran apuesta, unas metas muy claras, unos indicadores de desempeño, unas estructuras que creo que hoy no existe formalmente, digamos, en los partidos tradicionales, y pues creo que hay un espacio donde hay un compromiso y una responsabilidad con nuestro país. Entonces, pues voy a querer pues dejar una forma de, sueño con dejar una forma que inspire a otros. Entonces, pues bienvenidos, amigos, todos dispuestos pues a sumar a una visión, digamos, mucho más propositiva y más democrática. Ese es un poco lo que pudiera responderte, Eduardo, al respecto. Alcalde Daniel, por favor. Bueno, doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, de verdad, muchas gracias por este espacio. Vamos a iniciar con unas preguntas y tengo aquí un resumen. Yo resalto que usted conversa en general de la transparencia, lo utilizó, y mencionó varios proyectos que podrían referir como un pilar de transparencia basado en la tecnología, ¿sí? Que siendo, pues obviamente, el sector tecnológico, de verdad me agrada mucho escuchar a un líder de una ciudad transmitiendo que la transparencia pues se logra a través de simplificar la relación con el ciudadano y evitar esa intermediación. Y eso es un poco lo que los servicios ciudadanos digitales y la política de gobierno digital del país ha venido como transmitiendo. Pero un poco para sintetizar, ¿cuáles creen, o sea, qué iniciativas cree que van a venir en términos de tecnología para simplificar esa relación que se alcancen a desarrollar en medio de su mandato? Esa es la primera pregunta y si quiere lo dejo con esa y le hago la segunda después. Vale, buenísima, Daniel, la pregunta. Mire, nosotros, y he sido, digamos, muy cuidadoso en no hacer declaraciones políticas nada más, porque el eslogan de nuestro gobierno, gobernar es hacer, y gobernar es hacer el bien. Cuando hablamos de eso, mire, nosotros estamos haciendo una apuesta de que Bucaramanga sea la primera ciudad con conectividad universal. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo pongo en blanco y negro? Sencillo. Estamos terminando de tener todo el alumbrado público de la ciudad inteligente. O sea, hicimos el alumbrado público, es un impuesto que se paga que es del municipio, es público, no es privado. Esos son recursos que más o menos al año son cerca de 35 mil millones disponibles para inversión. ¿A qué lo estamos invirtiendo? En estos momentos, tal vez esta semana no creo que ya quedó la licitación abierta para lo que es todo el sistema de telegestión y telemedición. Es una licitación de cerca de 16 mil millones de pesos, donde la idea es que podamos tener todo el alumbrado público conectado con sensores que nos van a permitir de alguna manera tener Wi-Fi, tener
no solamente telegestión y telemedición, sino que además vamos a tener la posibilidad de tener cámaras con reconocimiento facial, de placas, Wi-Fi, y encontramos un recurso totalmente desaprovechado, 200 kilómetros de fibra óptica. Entonces, toda esa fibra la estamos interconectando a todo el sistema de alumbrado público, de manera que podamos llegar con un convenio que tenemos también con Mintic. La ministra Karen Abodinen encontró en Bucaramanga una hoja de ruta seria para todo el tema de ciudad inteligente. Y la idea es que los sectores de poblaciones más vulnerables, donde casi no hay conectividad, es poder llegar prácticamente al 100% con conectividad 4G por ahora. Estamos llegando a todos los corregimientos, ya tenemos convenios para que todas las escuelas veredales, que son 14, podamos llegar con Internet. Un Internet ya hay un convenio para los próximos 10 años. En resumen, esto no es un cuento, esto ya es una infraestructura en alumbrado público inteligente, en cable de fibra óptica. Hay un convenio con el Ministerio de las TICs, con la ministra Karen Abodinen, 23.000 millones que se van a invertir para mejorar toda la infraestructura de conectividad. Entonces, de ahí es donde realmente al tener conectividad vamos a tener mucha más capacidad de acceso, de tener mayor contenido digital, que de alguna manera eso, al generar las herramientas, o sea, eso no es solamente una solución, pues, para, como lo decía, para el tema de transparencia, pero si facilitamos la plataforma, las herramientas, pues vamos a crear una mayor cultura que en medio de la pandemia, Daniel, pues, se ha incrementado de manera exponencial, pues, obviamente, el uso de las herramientas tecnológicas, el ciudadano le ha perdido miedo, creo que hay más interacción. Luego, esa es más o menos la hoja de ruta para que lo que estamos hablando sea realidad este gobierno digital. No sé si con eso le respondí claramente, pues. Claramente, y que bueno, felicitaciones porque yo creo que interconectar la ciudad y ahora, pues, el reto de entrar a esta sensórica que describe, pues seguramente será un ejemplo para otras ciudades, así que pues bueno, muchos éxitos y pues estaremos muy expectantes de esa transformación que va a vivir la ciudad. Bueno, voy a pasar a transmitirle algunas preguntas que me han enviado. La primera es Felipe Samper de la Universidad de los Andes. Dice: Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Y hace digamos, como una reflexión, voy a tratar de escribirla, y dice, con esa transparencia ejemplar, ¿cómo se puede manejar el consejo? ¿Sí? O sea, ¿cómo se administra o cómo es la interrelación con un consejo a partir de esta, digamos, de este modelo de transparencia? Esa es como la reflexión, pregunta. Es buenísima la pregunta, Felipe, y muchas gracias. Nada fácil esas relaciones con los concejales. Esto, lo primero, digamos, que fui generando fue una relación de confianza, de diálogo, o sea, de mucha comunicación. Y hicimos un ejercicio de transparencia en la construcción del plan de desarrollo. Participaron muchísimo en la construcción de las diferentes líneas, claramente entendiendo cuáles eran sus propias agendas políticas, que obviamente estuvieran enmarcados en las líneas estructurales de nuestro plan de desarrollo de Bucaramanga, una ciudad de oportunidades para todos. Mucho diálogo, mucho respeto, mucha visibilidad también con las comunidades, con los concejales. Yo creo que esa relación hay que manejarla de manera abierta. Esto no es para hacer relaciones del despacho y a escondidas. O sea, eso, y tengo que decírselo claramente, Felipe, fueron recomendaciones iniciales con Sergio Fajardo, tuve conversaciones con él. Sergio me dio algunos tips porque cuando empecé esto yo le preguntaba, porque tengo acá cercanía con algunos de personas que están muy cercanas a Sergio, y fueron de esas enseñanzas, ¿no? Lo primero, nunca se reúna a puerta cerrada, hermano, reúnase en espacios abiertos siempre. Segundo, haga una relación abierta, o sea, diga qué es lo que representa cada uno de los concejales, es público, y en los barrios, o sea, en los territorios, en los grupos de opinión donde ellos están, les doy absoluta visibilidad. A cambio, obviamente, algo fundamental también, y es que normalmente los concejales se ven abocados a unas
disyuntivas o algunos dilemas cuando el alcalde muchas veces llega a proponer proyectos municipales con beneficios particulares, Felipe. Eso es algo que también yo les he dicho, mire, ustedes pueden estar absolutamente tranquilos que esta alcaldía, este alcalde no tiene agenda para particulares. Aquí hay agenda es para el colectivo ciudadano. Y eso ha funcionado muy bien, ¿saben? Esa transparencia y esa claridad en las relaciones. Obviamente hay contradictores también. Esto no es felicidad absoluta. Hay momentos tensos porque obviamente ellos también tienen sus agendas de protagonismo, de mediatización. Hay concejales que hoy son concejales de redes sociales, muy de opinión, muy de la discusión y pues mucha tranquilidad y algo que uno sí, cuando usted tiene clara la línea para dónde va, pues hay que aguantar crítica, en algunos casos mentiras, cálculos nada más para réditos de redes sociales, pero cuando usted tiene absoluta tranquilidad de que usted está gobernando para todos, para un colectivo ciudadano, pues ahí sencillamente es una relación que va avanzando. Ese sería tal vez mis comentarios, Felipe, y gracias por la pregunta. Bueno, doctor Juan Carlos, voy a mezclar una pregunta que hace Carlos Gutiérrez. eh, y él pues menciona que lo tradicional es llevar de las prácticas del sector privado a lo público, y es un poco lo que usted lleva, lo menciona, pero pregunta si ha encontrado algo que desde lo público se pudiera replicar en lo privado, o si hay algún mensaje para ese mensaje revelador que usted mencionó que tuvo, en el cual lo invitó a hacer una parte activa y no una parte pasiva. Entonces, combinando esas dos preguntas, ¿qué nos puede decir? Pues, mire, interesante, es una pregunta bien, bien interesante y yo tal vez, mi reflexión es que a veces en el sector privado nos distanciamos mucho de las realidades de los territorios. Eh, Creo que hoy hay que estar atento mucho más que el actuar del gobierno central. Creo que hay que estar mucho más atento de lo que pasa en los diferentes territorios. Yo hoy tengo una concepción donde digo, porque también tal vez en ese mundo corporativo sentía que era el Estado central quien de alguna manera eh, era como el órgano rector, y creo que hay que invertir un poco esa relación. ¿Qué pasa en los territorios? Creo que hay que desarrollar un poco más el entendimiento y lo pongo, digamos, en términos del privado, ¿no? De sus clientes. Yo creo que hay que estar mucho más atento de esos clientes, cuáles son sus verdaderos dolores, cómo realmente entender esas problemáticas que son de verdad, que son sentidas, eh, porque la necesidad es en nuestras ciudades, es grande, en unas, yo diría, microciudades que tienen unas dinámicas que muchas veces no entendemos y creo que parte de lo que hoy estamos observando en estas protestas sociales, independiente de algunas coyunturas, pero lo que sí es real es que a veces nos distanciamos mucho de ese territorio. Entonces, creo que no de llevar del privado al público, yo diría hoy, pensemos como privados cuáles son esos verdaderos problemas y creo que ahí vamos a poder encontrar muchas oportunidades en términos de desarrollo de productos, de servicios, porque a veces nos quedamos en unos niveles muy elevados para realmente encontrar oportunidades. Yo pensaría que hay que desarrollar mucho más esa conexión de los territorios como una gran oportunidad para que entendamos esas dinámicas y que muchas veces no nos coja por sorpresa lo que muchas veces o lo que hoy probablemente parte de esa problemática de distanciamiento hoy la estemos viviendo en el caso particular del sector privado. Bueno, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por esa respuesta. Voy a darle la palabra a Eduardo Pacheco para que iniciemos nuestro cierre. Bueno, alcalde, muchas gracias por habernos acompañado. A mí personalmente me refresca ver caras frescas que están interesadas en el servicio público, en servir a la comunidad como le enseñaron que corresponde. Y bueno, enhorabuena que hay personas como usted que le están dedicando su tiempo a eso
y le deseamos mucha suerte en el camino y estaremos desde las gradas viendo cómo va el torero. Alcalde, muchas gracias. Oiga, no, Eduardo, pero no se me quede como espectador viendo el torero. Yo creo que necesitamos más toreros. Yo creo que aquí hay una invitación también de manera muy cariñosa y se lo he dicho aquí a los empresarios en Bucaramanga. Me gustaría ver más empresarios no involucrados, sino comprometidos. Creo que ahí hay una gran diferencia y el país lo necesita y lo digo por experiencia, porque a veces nos quedamos solamente pidiendo y esperando de los mandatarios, obviamente, soluciones, pero soy un convencido que las soluciones son más colectivas. Y siempre bienvenido, Eduardo, y a todos los que hoy nos acompañan. Bucaramanga, sin duda, pues esto es un territorio de gente muy pujante, emprendedora, de mucha resiliencia, invitados a invertir. Acá se van a generar sin ninguna duda grandes oportunidades. Tenemos una sociedad muy joven, o sea, un poco de jóvenes esperando oportunidades. Gracias, Eduardo, por por ese compromiso, o sea, porque lo que usted está haciendo es compromiso con los jóvenes. Yo aplaudo muchísimo esas iniciativas que están adelantando e invitarlos. Y aquí una alcaldía de puertas abiertas, aunque me gusta mucho estar en los barrios, la verdad disfruto mucho estando en los barrios, estando con la gente en las casas, hablando, escuchándolos, para que realmente sientan que la administración pues tiene que ser esa, allá en los territorios. Creo mucho en eso y agradecerles este espacio. Les envío un fuerte abrazo, Eduardo, y espero que nos veamos muy pronto. Alcalde, buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias. Ustedes. Muchas gracias. Bueno, alcalde, muchas gracias y a todos por su asistencia. Los invitamos a que nos acompañen el 4 de agosto. La próxima semana no tendremos tribuna. Nos va a acompañar la doctora Cristina Arango, gerente del Acueducto de Bogotá. Así que esperamos que nos acompañen de hoy en 15. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche y que descansen.